Bueno, hermanos, pues hemos estado viendo, ¿verdad? El Antiguo Testamento, sí, resumen, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, realmente esto es mínimo, ¿verdad? Porque es profundo y completo. Ahorita en lo que hablaba el hermano y en lo que hablaban los hermanos, apenas me podía percatar de algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién fue el primer evangelista, hermanos? En Génesis 3:15. ¿Quién fue el primer profeta? El primero en anunciar el evangelio fue Dios, ¿verdad? En Génesis 3:15, en Génesis 3:21. Hermanos, ¿quién fue el primer sacerdote? Ahorita lo decía el hermano, ¿verdad? ¿Quién fue el primero en hacer sacrificio? Fue Dios, ¿sí? Fue Dios mismo. ¿Quién fue, hermanos? De verdad, la sombra, ¿verdad? ¿Quién es el primer rey? Siempre ha sido Dios, hermanos. Recordemos que los reyes, ellos se encargaban, ¿verdad?, de cuidar, de proteger al pueblo, de realmente sustentarlos. Ellos le daban la provisión al pueblo, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, le plació poner todas las cosas dentro de un pacto. Cuando Dios le dio el pacto al hombre, ¿verdad? El hombre verdaderamente dentro del pacto estaba todo, estaba su provisión, estaba su familia, estaba su seguridad, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que Dios siempre ha estado desde el principio, ¿verdad? Miren, ahorita lo que preguntaba el pastor, antes no lo veíamos de esta manera, lo veíamos diferente. El Antiguo Testamento normalmente lo vemos como un montón de historias desconectadas, ¿verdad? Pero ya lo hemos dicho, ya lo decía ahorita el hermano. Esto, hermano, si nosotros no podemos verlo, ¿sí? El Nuevo Testamento no vamos a pensar, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Corintios 7, ¿no? Y en Romanos 7, analogía del matrimonio, ¿no? Vamos a ver que Pablo está dando consejos matrimoniales y cosas así, ¿verdad? Pero no, o sea, todo, hermanos, es cristocéntrico. Recordemos que, hermanos, el hombre, ¿verdad?, fue creado con un principio, ¿sí? Lo que ahorita decían los hermanos, el hombre verdaderamente era un ser viviente porque tenía el Espíritu de Dios. El hombre está unido verdaderamente con Dios, ¿sí? Eran uno solo verdaderamente. Dios estaba en el hombre, habitaba en el hombre, ¿verdad? El hombre, hermanos, tenía la imagen de Dios, ¿sí? Ya lo decía hace ratito, hace un momento los hermanos, ciertamente, a través del soplo de vida, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, el hombre verdaderamente podía tener una comunión con Dios, podía estar con Dios, podía conocer a Dios, ¿verdad? A través del aliento de vida, a través del Espíritu. El hombre tenía una imagen, no fue creado al y se va. Algo que a mí me sorprende es que como Dios decide crear todas las cosas, ¿verdad?, por medio de su palabra, sí, por medio del verbo, ¿verdad? Y cómo es que al hombre se toma el tiempo de hacerlo él mismo y de depositar aliento de vida, ¿verdad?, sobre él. Dios no puso el aliento, hermano, sobre toda la creación, sobre los animales, lo puso sobre el hombre nada más, ¿sí? Somos los únicos a los que Dios, ¿verdad?, nos concedió ese privilegio. Cuando Dios le da, ¿verdad?, al hombre también la autoridad, vimos, ¿verdad?, que Satanás viene, ¿verdad?, lo engaña, ¿sí? Y cuando el hombre peca, esa autoridad, hermanos, que le correspondía al hombre para enseñorearse de la creación, para enseñorearse de este mundo, se lo entrega a Satanás, ¿verdad? Por eso es que ahora Satanás ahora tiene autoridad en este mundo, ahora él es dueño, es señor de este mundo, ¿verdad? Él en Efesios dice, ¿verdad?, que él es el príncipe, ¿sí?, que opera sobre los hijos de desobediencia, ¿sí? Entonces Satanás, ¿verdad?, hoy cada vez el hermano, incluso, o sea, todo está tan desordenado que de verdad que en ese tiempo no había muerte, en ese tiempo no estaba la cadena alimenticia, ¿verdad? No estaba de que los animales grandes se iban a comer a los chicos, no había dolor, no había sufrimiento, ¿sí? Y lo veíamos hace unos días, la evidencia de que el hombre ahora está, ¿verdad?, separado de Dios. Ahora tiene un problema, ¿verdad? Es que su vida es de dolor, de sufrimiento, ¿sí?, de necesidades, ¿sí? Vimos, ¿verdad?, que Satanás viene, ¿sí? Porque les digo, Dios de verdad había protegido al hombre, ¿verdad?, con un pacto, ¿sí? Le dijo, no comas. O sea, le dio su palabra, ¿verdad? Lo brindó, ¿sí? Pero el hombre decidió transgredir ese pacto, decidió traspasar ese pacto. Eso lo dice en Oseas 6:7, ¿verdad? Ellos prevaricaron contra el pacto, ellos traspasaron la santidad de Dios al desobedecerlo, ¿verdad? Porque ya vimos que la base del pecado es la desobediencia, ¿verdad?
es traspasar la santidad de Dios. Entonces, cuando Satanás, ¿verdad?, viene y engaña al hombre, ¿sí? Satanás, ¿verdad?, engaña al hombre porque es la única forma en la que el hombre puede ser destruido, es cuando Satanás le roba el pacto, ¿verdad? Cuando Satanás le roba la palabra al hombre, hermanos. Porque miren, ahorita lo que los hermanos hablaban, yo me acordaba y digo, es que ciertamente nosotros no podemos permanecer, ¿verdad?, por sí solos, no tenemos vida, pues, en nosotros mismos, por sí mismos, no tenemos ya el Espíritu Santo, ya no tenemos el aliento de vida, ya no tenemos la imagen de Dios, ¿verdad?, y no tenemos la autoridad por sí mismos. Esto se perdió en el hombre, hermanos. Cuando alguien verdaderamente sale del problema fundamental, recordemos que el hombre es regenerado, ¿verdad? Esto, hermanos, vuelve nuevamente a suceder en el hombre, ¿sí? Por causa del Evangelio, porque es lo único que nos puede dar. El hombre, de verdad, por causa de la separación, el hombre ahora tiene un corazón de piedra, ¿verdad? Lo escuchábamos ahorita y lo dice en Isaías, y también lo dijo Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús cuando dijo, y teniendo oídos, ¿verdad?, no escuchan, teniendo ojos, no ven, y teniendo un corazón, no entienden. Porque el hombre, hermanos, ahora tiene un corazón de piedra, ¿verdad? Está duro por el pecado, hermanos, porque el pecado, eso hizo en el hombre, endureció, lo dejó sordo, lo dejó ciego, lo dejó imposibilitado, ¿verdad?, para poder nuevamente entrar al lugar santísimo. ¿Cómo termina Génesis 3, verdad? Génesis 3:24, cuando dice, ¿verdad?, que Dios lo saca del huerto y pone, ¿verdad?, dice que querubines con espadas que se revolvían, ¿verdad?, por todos lados, para que el hombre no alargara su mano y tomara del árbol de la vida. Aún, hermanos, eso sabemos, ¿verdad?, hoy por la gracia de Dios, que eso Dios lo hizo aún en amor por nosotros, ¿sí?, para que el hombre no muera eternamente. Entonces, les decía, Satanás viene, ¿verdad?, le engaña al hombre, le roba el pacto, le roba la palabra, logra hacer que el hombre peque, ¿verdad? El hombre queda destituido de la gloria de Dios, ¿verdad? Romanos 3:23, no hay ninguno bueno, ¿verdad? Dice que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Nadie puede volver a Dios, ¿verdad? Ahora el hombre, por causa de que es pecado, y Dios es santo, 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 ¿verdad? Dios tiene que separarse del hombre, ¿verdad? Y es aquí cuando ocurre el problema fundamental, ¿verdad? Cuando viene la muerte, ¿sí? Porque recordemos, hermanos, que la separación es la muerte espiritual del hombre. Cuando el hombre está separado de Dios, el hombre está muerto, ¿verdad? Efesios dice que estamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Génesis 3:7-20, ahí sucedió el problema fundamental. Ahí viene, ¿verdad? Cuando les digo, el hombre decide desobedecer a Dios, decide transgredir el pacto, ¿verdad? Y el hombre es separado, ¿sí? Dios se separa del hombre. Entonces, pero vemos, ¿verdad?, que Dios en su gracia y en su misericordia, ¿sí?, no deja al hombre ahí, porque el hombre, les digo, ya murió, ¿sí? Después de que ellos comen, ¿sí?, el hombre está muerto, imposibilitado a hacer algo por sí mismo. Pero ahí viene, hermanos, el Evangelio, ¿verdad?, el protoevangelio, el primer evangelista, y es Dios mismo, ¿verdad?, anunciando lo que un día habría de ser. Por eso es que todo el Antiguo Testamento es sombra, ¿sí? Ahí viene cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Sentencia a la serpiente, ¿verdad? Pero al hombre le da una esperanza. Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Un día va a venir, ¿verdad?, a solucionar el problema de Satanás, ¿verdad? Dice que la simiente de la mujer va a venir a destruir, iba a venir a aplastarle la cabeza a Satanás, que aunque la serpiente dice que la iba a lastimar, la iba a morder, ¿verdad? En esa mordida fue la crucifixión, ¿verdad? Ahí Satanás iba a ser destruido. Entonces, miren, algo que nosotros hemos estado viendo allá en Zaragoza es que en Apocalipsis, ¿verdad? Y yo no me había percatado de esto, pero sí es cierto, en Apocalipsis habla de Satanás como el que ya fue, no es, pero será. O sea, ¿qué quiere decir, verdad? De que Satanás ya fue, porque, hermanos, habla de Satanás en tiempo pasado, dice que no es, o sea, Satanás en la actualidad, hermanos, ya no tiene poder, ¿sí? Esto Jesús también, el Señor Jesús lo dijo cuando dijo, ¿verdad?, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, ¿verdad? Ahora esto es un cumplimiento, ¿sí? Verdaderamente Satanás no puede hacer nada contra alguien que verdaderamente tiene el diseño original, alguien que verdaderamente tiene el Evangelio, ¿sí? Entonces es ahí, ¿verdad?, cuando les digo, por causa del problema del pecado, porque hemos visto que, hermanos, el Antiguo Testamento se escribió, Dios nos empezó a dar promesas,
porque el hombre cayó en un problema. Si no hubiera un problema, no habría la necesidad, ¿verdad?, de las promesas. Esto, hermanos, es la respuesta al problema fundamental, ¿verdad? Esto era la solución, lo que Dios estaba prometiendo, ¿verdad?, que Él vendría a ser por causa de que el hombre ahora quedó en este estado. Este ahora, hermanos, es el diagnóstico del hombre. Este es el estado en el cual quedó el hombre. El hombre murió, ¿sí? Ahora es esto. El hombre era esto, pero ahora es esto, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿verdad?, derrama la sangre y ahí se establece, ¿verdad?, un nuevo pacto, ¿sí? El sacrificio, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que la última generación que lo hace es Noé, ¿verdad? Y ya después el hombre se comienza a multiplicar, ¿verdad? Cuando viene el diluvio, ¿verdad? Y dice que todos, hermanos, todos fueron, ya lo decía el hermano, todos los que quedaron fuera del arca, ¿sí?, murieron, perecieron, ¿verdad? Entonces Noé sale del arca y se empiezan a multiplicar los hombres en la tierra, ¿verdad? Y es ahí cuando, hermanos, se pierde. Y Dios, ¿verdad?, en su gracia y en su misericordia. Miren, cómo es que el hombre empezó a desviarse y ya ellos ya se habían olvidado del pacto del sacrificio, tanto que en Génesis 11 vemos que el hombre está construyendo una torre, ¿verdad?, la torre de Babel. Ahí en ninguna parte, hermanos, dice que ellos estaban haciendo sacrificio. Ellos estaban, ¿sí?, muy concentrados en lo que estaban haciendo, ¿verdad?, en su proyecto, por decirlo así, ¿sí? Entonces, Dios, ¿verdad?, en el capítulo 12 podemos ver que Dios, en su gracia y su misericordia, escoge a Abraham, ¿verdad?, lo llama, ¿sí?, y lo saca, ¿sí? Entonces, les decía, y es ahí, ¿verdad?, donde Abraham también comienza a hacer sacrificios, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Esa vez vimos el ejemplo de Caín, ¿verdad?, de Caín y Abel. Vimos también el ejemplo de Noé, ¿verdad? Y también vimos el ejemplo de Abraham. Ellos, hermanos, conocían lo que Dios había establecido. Algo que a mí me sorprende, y escuchando, ¿verdad?, el Evangelio a través de la vida del pastor, cómo es que, si les soy sincera, a mí, yo que soy humana, a mí me costaría trabajo creerle a alguien a quien no conozco, ¿verdad? Pero miren, Abraham, o sea, él no conocía a Dios y aún así decidió creerle, ¿sí? Esa vez es donde digo, Abraham, miren, y muchas veces nosotros, ¿verdad?, quisimos ser como Abraham, y de verdad, incluso yo a veces me pongo a pensar y digo, yo soy como Abraham, porque pues Abraham se equivocó, ¿verdad?, desobedeció también, lo vimos a través de su vida, cómo es que medio obedecía, ¿verdad? Y digo, ¿sabe? Pero ¿qué es lo que ocurre en Abraham? Yo lo entiendo, porque Abraham no tenía el Espíritu Santo. Oye, hermanos, Dios nos ha dado a su Espíritu, ¿sí? En ese tiempo ellos solamente tenían una naturaleza, y era su naturaleza pecaminosa. Hoy nosotros ya tenemos dos naturalezas. Es diferente, podemos obedecer, ¿verdad? Obedecer a la fe. Entonces, vemos, ¿verdad?, que para el problema de la separación, Dios promete, ¿verdad?, Emmanuel. Isaías 7:14, ahorita lo leíamos, ¿verdad? Dice que la Virgen concebiría a un hijo, ¿sí? ¿Quién? Mira, vamos a leer Isaías 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí vimos, ¿verdad?, la simiente de la mujer. Isaías ya nos está anunciando. Miren, y ahorita vamos a ver cuánto tiempo hay, ¿sí?, desde que Dios había prometido a la simiente de la mujer, ¿sí?, hasta el tiempo de Isaías. Miren, hermanos, entre Génesis 3:15, cuando Dios por primera vez anunció que un día vendría la simiente de la mujer a aplastarle la cabeza a Satanás, y Isaías 7:14, cuando el profeta Isaías estaba anunciando que la Virgen concebiría a luz un hijo,
habían pasado aproximadamente de 3.200 a 3.300. De entre esta promesa y esta promesa hay más de 3.000 años, ¿sí? Hace unos días yo escuchaba a través de la vida de la hermana que cómo es que, hermanos, el evangelio siempre ha sido el mismo. El evangelio no cambia, el evangelio no muta, ¿verdad? Porque algo que hemos escuchado, y ahorita lo decía el pastor, ¿verdad? Pensamos que por saberlo y por estar escuchando siempre lo mismo, pensamos que ya lo tenemos. Yo me analizaba de verdad, y saben, incluso lo reconozco, ¿sí? Que Dios me dé la gracia de creer, porque reconozco que mi corazón está duro de verdad por causa del pecado, porque miren, les digo, el hombre, ahorita leíamos Filipenses, ¿sí? Me parece que es en el versículo 13 donde dice, ¿verdad? A fin de asir, ¿sí? De asirse, dice Pablo, ¿verdad? Dice, por el que yo fui asido, o sea, primeramente Cristo fue el que asió, por decir así, ¿no? O sea, se asió de Pablo, o sea, lo tomó, ¿sí? Y luego Pablo también se aferró de él, porque eso es así, aferrarse, ¿verdad? Entonces digo, yo todavía no estoy haciendo la parte que me corresponde, que es eso, es asirme del evangelio, rendirme verdaderamente, ¿sí? De verdad, hermanos, que Dios nos dé la gracia de poder creerlo, porque les digo, miren, o sea, yo ahorita en lo que hablaban los hermanos, yo me he dado cuenta y digo, sí es cierto, todo el Antiguo Testamento, hermanos, es solamente testimonio de lo que un día Cristo, lo que un día Dios iba a hacer por medio de Cristo. Esto, hermanos, era una promesa. Dios venía diciendo, esto va a ser, esto voy a hacer, esto voy a hacer, ¿sí? Y luego se cumple en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por medio de Cristo. Entonces, aquí eran promesas, ¿verdad? Eran sombras. Les digo, me sorprende porque la simiente de la mujer, ¿verdad? A través de la simiente Dios iba a estar con nosotros. ¿Y qué es esto, hermanos? Dios nuevamente en el hombre, con el hombre, ¿sí? ¿Qué es esto? Génesis 2:7 nuevamente, ¿sí? El hombre teniendo una comunión con Dios, ¿verdad? Vino a solucionar el problema de la separación, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios empezó a levantar ungidos. Algo que yo en estos días estuve leyendo Primera de Samuel, ¿sí? Y a mí me sorprende porque Primera de Samuel 8, ellos hermanos, porque recordemos que en el Antiguo Testamento también habían jueces, ¿verdad? Y uno de los últimos jueces, por decir así, fue Samuel, porque después estaban sus hijos. Pero Samuel ya estaba viejito, ya porque él realmente le sirvió a Dios desde su niñez. Sabemos que él desde niño fue entregado, ¿verdad? Se lo entregó a mamá, lo llevó al templo, ¿verdad? Y ahí se creció él. Y a mí me sorprende porque entonces el pueblo le empezó a decir a Samuel, Samuel, danos un rey, dice, porque queremos que un rey venga y nos gobierne, ¿sí? Entonces, a mí me sorprende porque obviamente que esto es una sombra, ¿verdad? Del Mesías, pero a mí me sorprende porque, miren, vamos a leer Primera de Samuel 8, porque dice, Israel pide rey, ¿sí? Voy a tratar de ser breve. Dice, Primera de Samuel 8, desde el versículo 1, el título, el encabezado dice, Israel pide rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí que tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Algo que a mí me sorprende, hermanos, es que Samuel, al tener verdaderamente el pacto, al tener verdaderamente el Espíritu, al tener verdaderamente la palabra en él, Samuel no dijo, bueno, no respondió, por decir así, inmediatamente al pueblo y dijo, bueno, les voy a dar lo que quieren. No, ¿qué hizo Samuel? Él agarró y fue primeramente a Jehová a consultarlo con Dios, ¿verdad? Y algo que a mí me sorprende es porque Samuel no tomaba decisiones por sí mismo, él verdaderamente era guiado por Dios, ¿sí? Y les digo, el pueblo, hermanos, estaba pidiendo un rey. Ellos
Porque miren, en el Antiguo Testamento nosotros si leemos, vamos a darnos cuenta que ellos verdaderamente anhelaban, esperaban al Mesías. Ellos estaban deseosos verdaderamente de que les llegara el verdadero rey, ¿sí? Ellos estaban pidiendo un rey. Pero miren qué dijo Dios. A mí me sorprendió esto porque les digo que nosotros, hermanos, muchas veces, ahorita lo decía el hermano, nosotros por causa del pecado no nos podemos dar cuenta de que verdaderamente esto es pasajero, ¿sí? Que esto se va a quedar y que verdaderamente nosotros necesitamos el Evangelio, ¿sí? Porque dice, y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Miren, hermanos, Dios era el que reinaba sobre ellos por medio de los profetas, por medio, ¿verdad? En ese tiempo era de Samuel, ¿sí? En ese tiempo Dios reinaba sobre ellos, dice. Entonces el hombre, aquí ellos estaban rechazando a Dios, ¿sí? Y querían a un hombre. Les digo, ¿cómo es que el hombre siempre está? Y es que esa es la expresión del pecado en el hombre, ¿no? Siempre está rechazando a Dios, siempre está desecha, de verdad, porque recordemos que el pecado, hermanos, nos lleva a quitar a Dios y a centrarnos nosotros, ¿verdad? A entronarnos nosotros, ¿sí? Dice, Dios les digo, Jehová dice que le dijo: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, ¿sí? A mí me sorprende porque hemos estado viendo, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento, hermanos, fue escrito en la lengua hebrea, ¿verdad? Porque ellos en sí eran hebreos, eran israelitas. Ellos, hermanos, no lo tenían como Cristo. Ellos esperaban al Mesías, ¿verdad? Pero en griego, hermanos, que es el Nuevo Testamento, que es donde ya se escribió el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es lo que estuvimos viendo. Ciertamente se escribió en griego, entonces es Cristo, ¿verdad? Pero al final de cuentas quiere decir lo mismo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque estamos viendo los ungidos, ¿verdad? O sea, las sombras del Cristo, las sombras de Cristo, lo que un día Cristo iba a venir a hacer, porque ya lo decía el pastor, muchas veces nosotros decimos, sí, Jesús es el Cristo, yo lo creo, y decimos creerlo, pero lo que ahorita decía el hermano Luis, no sabemos muchas veces ni qué es la salvación, ni de qué Dios nos ha venido a salvar, ni verdaderamente, no sabemos ni qué significa que Jesús sea el Cristo. Y es lo que hemos estado viendo en estos días, hermanos. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? ¿Sí? Esto, hermanos, es la sombra de lo que un día Él iba a venir a hacer. Les digo, ellos, el pueblo de Israel, ellos empezaron a desechar a Dios. Ellos querían un rey, ¿sí? Y Dios le dice a Samuel: dale lo que piden, ¿sí? Porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, rechazamos el Evangelio, no estamos rechazando en sí a la persona, estamos rechazando a Dios mismo, porque en sí, recordemos que el profeta, hermanos, es Cristo, es Dios mismo, es Él dándonos el Evangelio, ¿verdad? Entonces, también vamos a leer Génesis 22, 17, ¿sí? Para ver un poco más de la simiente de la mujer. Génesis 22, 17, porque les digo que en Génesis 12, ¿verdad?, Dios llama a Abraham, ¿sí? Lo saca de su tierra y de su parentela y hace un pacto con Abraham. Dice Génesis 22, 17. Y de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, hermanos, esto también le explica, no me acuerdo si es Gálatas 3, ¿verdad?, donde habla de la simiente de Abraham, ¿sí? Porque dice que dijo en tu simiente, no dice en tus simientes, o sea, hablando de muchos. Sabemos que esto es una sombra de la simiente de la mujer, ¿verdad? De lo que dice en Isaías 7:14, ¿verdad? De lo que Dios iba a hacer por medio de esa simiente. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, Dios no se estaba refiriendo a Isaac, se estaba refiriendo al Mesías, a la simiente de la mujer,
a la simiente de la que está hablando también en Isaías 7:14, cuando dice, ¿verdad?, que la Virgen concebiría, la Virgen, hermanos, o sea, la mujer, la simiente de la mujer, ¿verdad?, que concebiría, dice, un hijo, ¿sí? Y le pondría su nombre Manuel, porque él, hermanos, vendría a reconciliar al hombre nuevamente con Dios. Entonces, hermanos, esta, para que vean, le digo, para que miren un ejemplo de las más de 300 profecías. Miren, vamos a leer también 2 de Samuel 7:8, porque ahí también viene otra profecía muy clara para mí, de verdad, de lo que Dios venía prometiendo, ¿sí?, que un día iba a venir a hacer, ¿sí? Vamos a leerlo desde el versículo 8, pero bueno, vamos a leerlo desde aquí, ¿sí? Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Hermanos, recordemos que en sí no era David. David era una sombra, ¿sí?, del verdadero rey, ¿sí? Pero dice aquí: de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos, a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Hermanos, si nos damos cuenta, todo esto eran promesas de lo que Dios iba a hacer con Israel. Pero sabemos, hermanos, que Israel solamente era la maqueta, era el prototipo, ¿verdad?, de lo que un día Dios iba a hacer con el verdadero Israel, el Israel espiritual, o sea, la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Porque ya lo decía ahorita el pastor, hermanos, el hecho de congregarnos aquí, el hecho de orar y de hacer tantas cosas, eso no nos hace iglesia. De verdad que lo que ahorita hablaba el pastor, él me confrontaba, porque yo reconozco que en mí todavía no está esa fe maranata, de verdad. Yo todavía, yo les decía ya a los hermanos, yo les soy sincera, yo reconozco de verdad mi estado y digo, yo todavía no deseo su venida porque mi vida no expresa eso, ¿sí? Pero les digo, volviendo, aquí dice que nunca más se ha removido ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso, dice, descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dice el 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Hermanos, aquí no está hablando de David, ¿sí? Está hablando del verdadero rey, ¿sí? Dice, el cual procederá de tus entrañas. Si nosotros, hermanos, ese día estuvimos viendo la genealogía, ¿verdad?, en Mateo, cuando vimos que hay 14 generaciones, ¿verdad?, en Mateo 1:17, hay 14 generaciones, ¿verdad?, desde Abraham hasta David, ¿verdad?, y de David hasta la deportación de Babilonia también hay 14 generaciones, y hay 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta los tiempos de Jesús, ¿verdad? Vimos qué significaba todo eso, ¿verdad? También era una sombra, ¿sí? Cada generación representaba a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas, ¿verdad? Yo no lo había entendido, pero esa vez ya lo pude entender un poquitito más, ¿sí? Pero el punto es que dice, si nosotros leemos, hermanos, Mateo 1:18, ¿cómo comienza hablando? Comienza hablando de la genealogía de Jesús, ¿sí? Y él venía hablando humanamente, ¿verdad?, del linaje de David. La promesa que Dios le estaba haciendo a David, le dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Hermanos, Dios no afirmó el reino de ninguno de los hijos de David, porque si nosotros nos damos cuenta y leemos las historias de los reyes, hermanos, todos los reyes murieron, ¿verdad? Su reino tenía un tiempo, era unos años, y eso porque David fue el más famoso. Pero yo me acordaba también del rey Josías, ¿sí?, que fue otro rey justo, que, hermanos, recordemos que los reyes necesitaban tener la palabra verdaderamente y permanecer en la palabra constantemente, ¿sí?, para poder gobernar con justicia, para poder gobernar justamente, y que Dios pudiera estar con ellos, ¿sí?, y para que ellos, hermanos, pudieran tener victoria sobre sus enemigos, porque si no, los reyes, porque son carne, ¿verdad?, eran hombre, todo el tiempo se estaban desviando y torciendo, ¿verdad? Entonces dice, Él edificará casa a mi nombre,
y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hermanos, ninguno de los reyes que gobernó en el Antiguo Testamento, su trono fue estable eternamente. Sabemos, ¿verdad?, que era una promesa, era un anuncio del verdadero rey, ¿sí? Dice aquí, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David, ¿sí? Entonces les digo, hermanos, Dios venía anunciando, ¿verdad? Todo era promesas, anuncios del Mesías, del Cristo, ¿verdad? Ahora, hermanos, con los sacerdotes, ese día vimos, ¿verdad? El sacerdote más conocido, sí, ¿verdad? Vimos que es Aarón, pero, ¿saben? A mí me sorprende porque Aarón tenía, me parece que, no me acuerdo si 3 o 4 hijos, pero Nadab y Abiú eran 2 hijos de Aarón, que también eran sacerdotes, y el día que ellos fueron consagrados sacerdotes, ¿sí? Y Aarón era sumo sacerdote, ellos, no me acuerdo si fue ese día, pero ellos se embriagaron, ¿sí? Se embriagaron, y dice que entraron en el tabernáculo y ofrecieron fuego extraño a Dios. Entonces Dios los mató, hermanos, ¿sí? Ese es un ejemplo de verdad de que cómo es que el hombre, ¿sí? Antes los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio primeramente por ellos, y ya lo decía el pastor hace unos días, ¿verdad? Cómo es que ellos no entraban, y yo me imagino, la verdad, si les soy sincera, si yo viviera en el Antiguo Testamento, yo me imagino que, pues solamente imaginarme, digo, se acerca el día de las ceremonias, se acerca el día de la purificación, y estar, hermanos, conscientes de que si nosotros no hacemos, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero ellos, si no hacían el sacrificio correctamente, hermanos, ellos no iban a salir de ese lugar con vida, ¿verdad? Los iban a sacar arrastrando, ¿verdad? Porque iban a ser fulminados por la santidad de Dios. Entonces, hermanos, vimos que los sacerdotes, ¿verdad?, eran un ejemplo de lo que Dios iba a hacer por medio de Cristo, por medio de su Mesías, hermanos. Ahora, el Mesías no fue, Dios, miren, ya lo tenía preparado hasta antes de la fundación del mundo, ¿sí? Dios ya tenía preparado al Mesías desde antes de que Él creara el mundo. Incluso, no me acuerdo si es en Hebreos, donde dice, me tenías cuerpo preparado, ¿sí? Ya Dios, o sea, tenía preparado todo listo para el Mesías, ¿sí? Para su venida. Entonces, hermanos, también vimos los profetas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los profetas? Y vimos ejemplos, ¿verdad? Del profeta Elías, de Eliseo, ¿verdad? Estuvimos viendo que ellos ciertamente hablaban. Ese día, miren, cuando el pastor nos hablaba de cómo es que el profeta no salía todo el tiempo, ellos vivían apartados del pueblo, ellos solamente cuando salían era para hablar, ¿sí?, de parte de Dios al pueblo, primeramente recordemos que era para advertirles, para decirle, Dios ha dicho esto, y si ustedes no entienden, no regresan a Él, porque ese era lo que hacía el profeta, ¿verdad? Permitir hablar de parte de Dios y que el pueblo pudiera regresar a Él. Cuando el pastor hablaba, yo me acordaba, ¿no?, del profeta Jonás. Jonás, ¿qué hizo, no? Jonás es un claro ejemplo, hermanos, de que él no era el verdadero profeta, porque Jonás, ¿qué fue lo que hizo? Dios le dijo que vaya a Nínive y le dio una orden, ¿no? Pero ¿qué hizo Jonás? Desobedeció, y donde Jonás se fue a meter, ¿sí?, Dios lo fue a buscar, porque recordemos que él quiso huir, ¿verdad? Pero fue cuando vieron la tormenta y él dijo, pues arrójenme, dice, porque todo esto está sucediendo por mi culpa, ¿verdad? Y es ahí cuando se lo traga la ballena, ¿verdad?, del gran pez. Y es ahí cuando, hermanos, eso también recordemos que era una sombra. Y el mismo Señor Jesús dijo, así como Jonás dijo, esta generación pide señal, dice, pero señal no le será dada. La única señal que se le dará es la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, ¿verdad?, de la ballena por 3 días, ¿sí?, así el Hijo del Hombre también va a estar, ¿verdad?, en el corazón de la tierra por 3 días. Hermanos, desde ahí podemos ver que no era Jonás, no era Abraham, no era Eliseo, no era Moisés, no era Aarón, no era ninguno de ellos, eran sombras, figuras, ¿verdad? Un ejemplo, miren,
yo hago sombra, ¿verdad? Si yo me paro aquí delante de la luz, se va a reflejar mi sombra, ¿no? Pero esa sombra no es lo verdadero soy yo. Yo soy la sustancia en sí, ¿verdad? Yo soy lo que está sólido, por decirlo así, ¿no? Eso era solamente una sombra. No, no es lo verdadero, pues en Hebreos dice, ¿verdad? Que Cristo mismo, ¿verdad? Es la sustancia, ¿sí? Él es lo verdadero. Entonces les decía, cuando el pastor hablaba, yo me acordaba de Jonás y les digo, ¿cómo es que a través de la palabra que Jonás habló, ¿sí? El pueblo de Nínive sí se arrepintió, ¿sí? Ellos sí fueron direccionados, ¿sí? Y a mí me sorprende porque les digo, podemos ver la desobediencia de Jonás, su rebeldía, ¿verdad? ¿Sí? Y si nosotros leemos, miren, el libro de Jonás no está muy largo, creo que son nada más como 3 o 4 capítulos, me parece, ¿sí? Y cómo es que, les digo, vaya, hasta un gusano obedeció a Dios, ¿verdad? Porque se comió la calabacera. Y les digo, entonces cuando yo empezaba a escuchar, hermanos, que el profeta era el que primeramente advertía, pero si ya el pueblo insistía en su rebeldía y en su desobediencia, ahora sí venía el juicio, por cuanto no obedecieron a la voz, esto y esto. Y de verdad, les digo, yo sí escuché, alcancé a leer donde hermanos, ellos, sí es cierto, yo estaba leyendo casi todo el libro de Samuel, y siempre estaban en guerra con los filisteos, siempre. Y de verdad, ellos fueron esclavos. Recordemos que fueron esclavos en Egipto, pero también estuvieron cautivos en Babilonia. Fueron esclavos varias veces. Venían, hermanos, enfermedades, venían desastres sobre ellos cuando no se arrepentían, ¿sí? Ahora yo ese día platicaba con la hermana y yo le decía, yo reconozco, hermanos, que necesito verdaderamente el verdadero profeta. Yo ese día de verdad salí de aquí, no sé cómo decirlo. Yo decía, o sea, yo necesito a ese verdadero profeta del que me hablan las escrituras, a ese que verdaderamente es el único que tiene, hermanos, verdaderamente la gracia, el poder, de verdad la capacidad, porque yo no tengo, yo no puedo, yo soy incapacitada. A ese, hermanos, es el único que me puede hacer volver verdaderamente, porque les digo, recordemos que el hombre ya no está en su hogar, ya no está en su diseño original. El hombre, hermanos, por eso es que el Evangelio, viene a nuevamente a direccionarlo, a traerlo de vuelta a su casa, ¿sí? Recordemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Hermanos, nosotros, el hombre, después de tenerlo todo, ahora no tiene nada. Y así era el hijo pródigo, lo tenía todo en la casa de su padre, pero ¿qué dijo? Dame mis bienes, me lo voy a gastar, y se va al mundo, ¿verdad? Y eso es el hombre, ¿sí? De verdad que Dios nos dé la gracia de poder reaccionar como el hijo pródigo verdaderamente, arrepentirnos y volvernos al Padre. Y hermanos, y el único que lo puede hacer es Dios, es Cristo mismo en nosotros. Porque sí, de verdad, yo en estos días me alabo y digo, estoy tan capacitada de hacer algo por mí misma, de verdad yo necesito verdaderamente al verdadero profeta, al verdadero sacerdote, a ese profeta de que las escrituras me hablan y me dan testimonio de él. A ese necesito yo, de verdad, porque les digo, por causa del pecado el hombre quedó sordo, quedó ciego, dice que sus sentidos quedaron extraviados, ¿sí? De la sincera fidelidad de Cristo. El hombre tolera escuchar todo menos el Evangelio, ¿sí? Por eso es que, de hecho, creo que es en Timoteo donde dice que el hombre siempre tiene comezón de oír cosas nuevas, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, el Evangelio parece algo repetitivo, ¿verdad? Pero es que sí es. O sea, no hay otro. En estos días, de verdad, les digo, escuchamos y digo, sí es cierto, Señor, perdóname porque nosotros muchas veces nos cansamos, ¿verdad? Pero saben, Cristo no se cansa. Y de verdad algo que le pido a Dios es que nos permita verdaderamente poder ver el Evangelio para poder creerlo verdaderamente, hermanos, y poder obedecerlo, porque el punto es ese, poder experimentarlo, poder vivirlo, poder verdaderamente vivir una vida rendida, lo que ahorita nos decía el pastor, ¿no? Porque ahí está el problema radica, ¿verdad? En que, ¿saben? Y es que el verdadero rey, ¿qué hacían los reyes, hermanos? Se enseñoreaban, gobernaban, ¿verdad? El pueblo no hacía lo que quería, no hacía... ellos tenían una cabeza, tenían una autoridad, ¿verdad? Ellos verdaderamente reconocían el señorío, reconocían a su soberano, ¿no? Cuando hay un rey, hasta cómo se dirigen con él, ¿no? O sea, no depende de ellos su tiempo, su vida, porque tienen una autoridad, tienen un soberano, hermanos. Y es lo mismo, ¿verdad?
Cuando el hombre verdaderamente tiene a Jesús como el Cristo, quiere decir que lo tiene como su rey, quiere decir que no es dueño de su vida, quiere decir que su vida no le pertenece. Algo de lo que yo estaba leyendo, o les digo un poquito en Primera de Samuel, es que cuando el espíritu de Dios se aparta de Saúl, ¿sí? Porque ahora había sido ungido David, ven que a Saúl lo empezó a atormentar un espíritu, ¿verdad? Y dice que David fue llevado a la corte, ¿sí? Fue llevado a donde está Saúl para que le tocara el arpa, ¿verdad? Para que le tocara música, y ese espíritu pues lo dejaba, ¿verdad? Pero algo que a mí me sorprende es cómo después Saúl se lo trajo a palacio y lo hizo hasta, creo que me parece su escudero, no creo muy bien, lo hizo su escudero, pero le tomó, ahora sí como le digo, a David, o sea, en ese tiempo no se puede negar pues a la orden de un rey, vas a hacer lo que el rey te está diciendo, ¿verdad? Porque no depende ya, o sea, estás bajo un señorío, estás bajo una autoridad, ¿verdad? Y es lo mismo, hermanos, cuando verdaderamente tenemos a Jesús como el Cristo, verdaderamente el hombre, hermanos, se rinde, puede vivir 2 de Corintios 5:15, ¿verdad? Lo que ahorita decía el pastor, ya no vive para sí, sino vive para aquel que murió y resucitó por él, ¿verdad? Puede experimentar verdaderamente el Evangelio, hermanos. Y muchas veces yo creo que el problema no es que no entendamos, porque creo que sí lo podemos entender, ahorita lo decía el hermano, pero el punto es eso, ¿sí? El orgullo, el egocentrismo del hombre, el no rendirse, de verdad, lo digo por mí, de verdad, y algo que le pido a Dios es que verdaderamente Él no pueda aplastar, porque hermanos, eso es, el Evangelio viene a aplastarnos, ¿verdad? A matarnos, no viene a medio apodarnos, no, viene a matarnos, a cortarnos verdaderamente, hermanos. Algo que le pido a Dios es que de verdad podamos todos experimentar eso, verdaderamente podamos morir y nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, hermanos, es lo poquito que les puedo compartir y le dejo el lugar al pastor.